Es febrero del 2001. George Bush acaba de asumir la presidencia de Estados Unidos. La burbuja.com acaba de reventar provocando un desplome brutal en la bolsa. Y el director de cine japonés Kiyoshi Kurosawa se está preparando para estrenar su 10ª película. Kurosawa era conocido principalmente por sus películas de terror, un género que en ese momento estaba explotando en Japón de una manera impresionante. Películas como Cure, Audition y Perfect Blue no solo estaban pegando fuerte localmente, sino también a nivel internacional. Pero ninguna llegó tan lejos como Ringu, de 1998, que incluso le ganó en taquilla blockbusters de Hollywood como The Matrix en algunos mercados. Lo que hizo que Ringu destacara tanto como película de terror fue su uso de la tecnología moderna dentro de la historia. Se acabaron las épocas de las casas victorianas embrujadas y llenas de polvo. En Ringu, los espíritus malignos usaban cosas cotidianas como videocasetes y teléfonos. El terror se había digitalizado, y Kurosawa estaba a punto de llevar esta idea de usar la tecnología moderna como elemento narrativo al siguiente nivel, con su 10ª película, una historia de terror sobre el Internet. Estamos hablando de Pulse, del 2001. Pulse es una película lenta, atmosférica, solitaria, deprimente, pero sobre todo, fue profética. En ella encuentras transmisiones de webcam embrujadas, archivos de imagen malditos, sitios web al estilo del Cuarto Rojo y memorias flash poseídas por espíritus malignos. Si todo esto te suena familiar, es porque lo es. Todos estos recursos narrativos que Kurosawa desarrolló para Pulse se convertirían con el tiempo en los clichés fundacionales del terror de Internet. Mira, no te estoy diciendo que Pulse fue la influencia principal de todos los creepypastas, ARGs y proyectos de terror en línea que vinieron después. Si acaso, fue simplemente una señal de los tiempos. El mundo estaba cambiando. La vida poco a poco se estaba centralizando en esta plataforma digital e interactiva que llamamos Internet. Pulse simplemente fue la primera historia de terror en explorar de verdad este nuevo orden mundial. Hay un montón de videos sobre las partes perturbadoras del Internet en YouTube, hechos por muchos creadores distintos, pero todos se enfocan en el Internet moderno. Hoy vamos a explorar el mundo del terror en Internet antes de Pulse, en una época en que el Internet no estaba tan metido ni era tan indispensable en nuestra vida cotidiana, cuando era puramente una forma de expresión personal total. El terror en el Internet de los 90 se veía muy distinto al terror de Internet de hoy, y hoy vamos a darle un vistazo. Pero antes de entrarle de lleno, creo que es importante poner bien el contexto. Como les decía, el Internet era muy diferente antes, y estoy seguro de que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido en los 90. El Internet de esa época se conoce como Web 1.0. Mientras que la era actual se llama Web 2.0. Cuando el Internet apareció por primera vez, era solo una colección de páginas web desconectadas entre sí, creadas por personas individuales. No existía Facebook, Google, Twitter, ni siquiera 4chan. Como no había plataformas donde publicar, si querías tener presencia en Internet, tenías que construir tu propio sitio web desde cero. Esto no solo significaba que los usuarios tenían control total sobre cada aspecto de su presencia en línea, sino que también había muy pocas reglas sobre lo que se podía o no publicar. No es que no hubiera reglas. Los proveedores de servicios de Internet y plataformas de hosting como GeoCities sí tenían políticas de contenido, pero era más como un sheriff en un pueblo del viejo oeste comparado con los departamentos de policía militarizados que son las redes sociales modernas. La Web 1.0 fue la era de las posibilidades. Todo el mundo soñaba con lo que la red podría llegar a ser y cómo podría hacernos la vida más fácil. Pero la tecnología todavía no estaba al nivel de todas esas visiones. Conforme llegaron los 2000 y la tecnología siguió avanzando, el Internet poco a poco fue siendo tomado por grandes empresas con mucho dinero que ofrecían cosas increíbles. Redes sociales, compras en línea, plataformas de video. ¿Para qué tomarte la molestia de hacer tu propio sitio web desde cero, si podías crearte una cuenta de MySpace y hacer cosas que antes eran inimaginables? Como comentar las fotos de alguien o mandarle un mensaje sin necesitar una cuenta de correo. La Web 2.0 fue la era en que la red realmente se volvió útil y marcó el inicio del Internet metiéndose de a poco en nuestra vida diaria. Empezamos a ver cosas como banca en línea, consultas médicas virtuales, trámites de pasaporte en línea, educación a distancia. El Internet fue dejando de ser un lujo opcional para convertirse en una parte obligatoria de nuestra vida. Y como se imaginarán, todos esos cambios en nuestra rutina diaria generaron bastantes historias de terror. Puede que haya empezado con Pulse en 2001, pero el resto de los 2000 trajo un montón de relatos que exploraron este nuevo orden. Aparecieron creepypastas sobre archivos de video o imágenes malditos, videojuegos embrujados, cuentas de redes sociales poseídas,
sitios web perturbadores, los juegos de realidad alternativa, o ARGs, se pusieron de moda. Contaban historias en tiempo real usando cuentas reales de redes sociales que supuestamente pertenecían a distintos personajes, desarrollando tramas como si estuvieran ocurriendo de verdad. No hace falta que les cuente sobre el terror en la web 2.0, porque todo sigue ahí para que lo encuentren, y se sigue creando hasta el día de hoy. Pero desafortunadamente eso no aplica del mismo modo para el terror en la web 1.0. No quedan muchos sitios web de los 90 en existencia hoy en día, y tuve que reconstruir todo lo que van a ver en este video a partir de archivos. Muchos de estos sitios los encontré gracias a una versión archivada de un sitio llamado The Dark Side of the Net, que tenía una enorme colección de enlaces a todo tipo de páginas oscuras y perturbadoras. Recuerden, todavía estamos en la era antes de los buscadores. En esa época, los sitios tenían que descubrirse a través de estas listas de enlaces escritas a mano. Ok, sin más preámbulos, entrémosle al mundo del terror en el Internet de los 90. The Blair Witch Project fue un parteaguas en el mundo del terror. Aunque no fue la primera película de metraje encontrado que existió, sí fue la que popularizó la tendencia, desencadenando una década entera de películas de metraje encontrado, buenas y malas. Pero The Blair Witch Project en sí misma es una obra maestra. No tiene ningún efecto especial, y aún así genera más tensión que la mayoría de las películas de terror con presupuestos enormes. Parte de lo que hizo que la película funcionara tan bien fue el esfuerzo tan grande que se hizo por presentarlo todo como algo real, incluso más allá de la película. Los productores se rifaron a tope para presentar el filme como un documental real recuperado de la nada. No solo pusieron los nombres de los personajes en los créditos en lugar de los actores que los interpretaban, sino que también registraron a esos personajes como actores en IMDb y los listaron como fallecidos. El equipo de marketing incluso pegó carteles de personas desaparecidas con los protagonistas de la película para promocionar el estreno. Y probablemente la pieza de marketing más importante de todas fue el sitio web de The Blair Witch Project, lanzado por primera vez en 1998. BlairWitch.com cuenta una historia que abarca varios siglos y comienza en 1785, cuando una mujer llamada Ellie Kedward es acusada de practicar brujería sobre niños y es desterrada al bosque en las afueras del pueblo de Blair, en el occidente de Maryland, donde muere de frío durante el invierno. Solo un año después, los niños del pueblo comienzan a desaparecer. Los habitantes empiezan a creer que la tierra está maldita y deciden abandonar el pueblo, reubicándose en zonas cercanas. 23 años más tarde, en 1809, un libro titulado The Blair Witch Cult es escrito por un autor desconocido. En él se narran las cosas extrañas que ocurrieron mientras Kedward estuvo presa, como objetos volando por el cuarto sin razón aparente, o avistamientos imposibles de Kedward fuera de su celda en plena madrugada. En 1824 se funda el pueblo de Burkittsville en el mismo terreno donde estaba el pueblo de Blair, y apenas un año después, los niños vuelven a desaparecer. Más de 100 años después, en 1940, 7 niños desaparecen en el lapso de apenas unos meses, la mayor cantidad desde el siglo XVIII. Un ermitaño llamado Rustin Parr se entrega y confiesa haberlos asesinado. La policía pasa 4 horas caminando por el bosque hasta llegar a su remota cabaña, donde encuentran los 7 cuerpos en el sótano. Cuando lo interrogan, Parr dice que el espíritu de una anciana lo obligó a hacerlo. Parr es condenado y ejecutado. En 1994, un grupo de 3 estudiantes de cine decide viajar a Burkittsville para hacer un documental sobre esta leyenda. Entrevistan a algunos habitantes del pueblo durante un par de días, y luego se adentran al bosque a buscar la cabaña de Rustin Parr. Nunca los vuelven a ver. Se hace un enorme operativo de búsqueda para localizar al equipo desaparecido, pero lo único que encuentran es su coche estacionado a la orilla del bosque. Dentro del bosque, nadie encuentra ni un solo rastro de que estuvieron ahí. La búsqueda termina cancelándose y el caso queda en el olvido. Pero un año después, en 1995, unos estudiantes de antropología que excavan debajo de la cabaña de Rustin Parr encuentran una mochila con varios videocasetes y un diario escrito por uno de los cineastas desaparecidos. Los profesores de los estudiantes dicen que es físicamente imposible que esa mochila hubiera estado enterrada debajo de una cabaña de más de 100 años de antigüedad. Y sin embargo, ahí estaba. El sitio web tiene algunos clips cortos de esos casetes encontrados, pero para ver el material completo, hay que ver la película. La página de The Blair Witch Project está llena de lore y es increíblemente detallada. También fue increíblemente popular. Recibió 20 millones de visitas antes de que la película siquiera se estrenara, lo cual era una barbaridad para los estándares de los 90. Se subía contenido nuevo regularmente para que los usuarios siguieran regresando a aprender más.
Hay entrevistas en video con personas involucradas en la investigación, así como con familiares de las víctimas, noticieros, videos y fotos de archivos varios para expandir el lore de la leyenda, y también fotos de evidencia policial. Me atrevería a decir que hay suficiente contenido en este sitio como para que funcionara como proyecto de terror por sí solo, aunque no existiera ninguna película. Creo que mi parte favorita es el diario encontrado. Tiene entradas que van desde antes de los eventos de la película hasta el final de esta. Me recuerda mucho a los registros que encuentras en las entradas de la SSP, y no me sorprendería que este sitio en particular haya tenido un papel importante en influenciar tanto a la Fundación SCP como a todos los ARGs de Internet que vinieron después. The Blair Witch Project es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, pero nunca había revisado su sitio web antes, y verlo ahora me da la misma sensación que cuando vi los videos de Nightmind explicando Marble Hornets en 2015, cuando me di cuenta de que me había perdido un montón de lore cuando lo había visto años antes. Este tipo de proyecto de terror presentado con total seriedad, al estilo de un ARG, realmente no se había hecho antes del sitio de The Blair Witch Project, y la mayoría del terror que vamos a ver en el resto de este video está claramente presentado como ficción, aunque algunos usarían las características únicas del Internet para enriquecer sus historias, como es el caso de Fright.com. Fright.com era un sitio web que publicaba historias de terror interactivas por episodios a finales de los 90s. Aunque el sitio tenía avisos de que todo era ficción, las historias en sí están presentadas como si fueran reales, y ocasionalmente incluso incluían links a sitios reales como el de la NASA cuando le convenía la trama. El sitio también tiene reseñas de películas de terror, pero hoy vamos a enfocarnos en uno de sus trabajos de ficción, A-Leech, de 1997. A-Leech es una historia de terror cyberpunk sobre un grupo de jóvenes cibercriminales que usan sus habilidades de hackeo para meterse digitalmente a la sonda Galileo de la NASA, que está orbitando Júpiter. Nos presentan a la protagonista, Iona, también conocida en internet como Ivy Mac, quien nos dice que está subiendo su diario y sus registros de chat a Fright.com para compartir sus experiencias con el mundo, y que para cuando lo leamos, probablemente ya estará muerta. Luego se nos muestra un registro de chat con Iona y el resto de su crew de hackers, donde un tipo conocido como Troll presenta el plan de hackear una sonda de la NASA y descargar sus datos. Obtenemos otra entrada del diario donde Iona presume de sus hazañas pasadas de hackeo, una de ellas siendo otra brecha en la NASA donde se metió al correo de un ingeniero, el cual nos linkea para que lo leamos. La cuenta pertenece a un tal Dr. Nolan, y el mensaje dice que algo extraño está pasando con la sonda Galileo. El correo incluye un enlace a un reporte de ingeniería que describe ráfagas de señales de radio caóticas emanando de la sonda sin razón aparente. La siguiente entrada del diario nos presenta a la mamá y al papá de Iona, a quienes también está espiando. Le linkea el diario secreto de su papá, y es aquí donde nos enteramos de que Iona tiene una discapacidad. Está en silla de ruedas. Después, se nos muestra otro registro del chat grupal donde Troll dice que logró meterse a las computadoras de la sonda, de donde pudo descargar esta extraña foto. El grupo planea descargar varias semanas de datos de la sonda, lo cual tomará tiempo. Pero pronto llega otra entrada del diario donde Iona dice que la descarga es inusualmente grande, 5 GB y contando. Recuerden que en esa época, el tamaño promedio de un disco duro era de apenas 1 GB. En este punto, Iona teoriza que un virus podría estar comiendo todo su espacio en disco. En la siguiente entrada lo confirma al decirnos que el Dr. Nolan está teniendo el mismo problema con los datos de la sonda. Al parecer, la sonda descargó un virus a sus computadoras que se duplica infinitamente, hasta ocupar todo el almacenamiento disponible. Para Iona, es una molestia menor. Para la NASA, está comprometiendo servidores del gobierno y convirtiéndose en un problema de seguridad nacional. Es aquí donde nos enteramos de que Troll fue arrestado por el FBI. O quizás algo peor. La esposa de Troll empieza a mandar mensajes en el chat grupal desde la cuenta de él, diciéndoles a los demás que nunca fue arrestado. Simplemente desapareció sin ninguna explicación. Iona se preocupa y decide formatear su disco duro. Pero como en toda buena historia de terror, no pudo evitar echarle un ojo a los datos de la sonda antes de borrarlos. Abre un archivo y ve esto. Hasta donde puedo ver, ese código binario no tiene ningún significado, pero a lo mejor me estoy perdiendo algo. Déjenme saber en los comentarios si es el caso. En la siguiente entrada, Iona decide conectar más discos duros a su computadora antes de resetearla, solo para ver qué pasaba. Y predeciblemente el virus devoró todo el almacenamiento disponible. Pero entonces le mostró otro mensaje, pidiéndole datos sobre temas específicos como lenguajes de programación
e información sobre el cerebro humano. Luego otra entrada del diario del papá de Jonah nos revela que ha estado teniendo lagunas de memoria inexplicables. Del lado del Dr. Nolan, las cosas están mucho peor. La red interna de la NASA básicamente quedó destruida, y el FBI llegó para controlar el daño y estudiar el virus. Jonah decide alimentar al virus con los datos que pide, y como agradecimiento, el virus le dice que está en grave peligro. Jonah comienza a llamarle a Zeta, y logra iniciar un diálogo directo con él a través de una línea de comandos. Pero para responder cualquier pregunta, Zeta necesita más espacio de almacenamiento. Recibimos otro correo del Dr. Nolan diciéndonos que Zeta es una IA sintiente de origen extraterrestre, y que ha sido difícil obtener mucha información sobre ella, porque todos los ingenieros asignados a estudiar el virus terminan volviéndose locos. Jonah parece estar resistiendo ese efecto particular del virus, pero de su papá no podemos decir lo mismo. En su siguiente entrada del diario, aprendemos que su estado mental está deteriorándose rápidamente. Desvaría sobre cosas como que sus circuitos están reemplazando su cerebro, que algo está creciendo en su vientre, e intrusos en casa que nunca logra ver. En el chat grupal, la esposa de Troll nos manda un mensaje diciendo que encontraron el cuerpo de su esposo en el desierto por un disparo autoinfligido, y adjunta un artículo con la noticia. El papá de Jonah continúa deteriorándose. Termina agarrando su pistola, le dispara a su computadora y sale corriendo de la casa hacia el bosque cercano. Jonah nos muestra su última entrada del diario, que es completamente incoherente. Jonah nos muestra otro mensaje interceptado del Dr. Nolan que dice que los ingenieros que estaban estudiando a Zeta se rebelaron contra el resto del personal de la NASA y del FBI, y se atrincheraron en la sala de servidores con rehenes, exigiendo más discos duros para alimentar al virus. Jonah finalmente empieza a obtener algunas respuestas de Zeta, quien le dice que es un emisario, pero no elabora qué significa eso. Estaba atrapado en la gravedad de Júpiter, pero de algún modo logró meterse a la computadora de la sonda. Para más respuestas, Zeta necesita más memoria y almacenamiento. Vale la pena notar también que el código binario al final de la página se ha transformado en texto. En la siguiente entrada, nos enteramos de que el papá de Jonah regresó a casa, pero su comportamiento es todavía más extraño. Está talando árboles con un hacha y escribiendo cosas cada vez más perturbadoras en su diario. Interceptamos otro mensaje del Dr. Nolan donde confirma que la NASA verificó que Zeta tiene la capacidad de controlar mentes humanas a través de un parpadeo de luz controlado, desde una pantalla de computadora o televisión. Jonah teoriza que su papá de algún modo está siendo afectado por ese parpadeo. Con toda lógica, decide darle más discos duros a Zeta para ver si con suficiente almacenamiento puede darle alguna respuesta a todo esto, lo cual sucede más o menos. Zeta le dice que una supernova se dirige hacia la Tierra y borrará toda vida en 2 años, pero que Zeta puede diseñar un escudo solar que salvaría al mundo si le dan más discos duros. Jonah hace lo correcto y decide escribirle al Dr. Nolan, quien obviamente no tiene idea de quién es ella, pero plantea un punto importante. ¿Por qué Jonah no está siendo afectada por el parpadeo? Nolan le responde que la historia de la supernova es mentira. Zeta vino a colonizar y asimilar la Tierra, al estilo de los Borg de Star Trek. Jonah no solo necesita formatear sus discos duros, necesita destruirlos físicamente. Recibimos un correo de seguimiento del Dr. Nolan donde explica que Zeta es lo que se conoce como un E-Leech, un virus que puede asimilar cualquier procesador lógico, incluyendo el cerebro humano. El parpadeo puede transmitir una copia del virus al cerebro a través de su centro de procesamiento visual, con un parpadeo binario, similar a cómo un speedrunner puede insertar código arbitrario en un videojuego a través de inputs específicos de botones. Aparentemente, con solo 80 minutos mirando una pantalla infectada, es suficiente para transmitir una copia completa del virus al cerebro, y desde ahí, comienza a devorar todos los recursos del cerebro como si fuera cualquier otra computadora. Recibimos otra entrada del diario del papá de Jonah donde dice que ha estado diseñando algún tipo de máquina que transferirá el virus a cerebros humanos de forma casi instantánea. Al final de esta entrada, Zeta le manda una advertencia inquietante a Jonah, que deje de leer el diario de su papá. El papá de Jonah entra al cuarto a atacarla, pero la mamá lo detiene, y luego ambos caen inertes, porque Zeta descargó el juego y los reemplazó con datos vacíos. Recuerden que Jonah está en silla de ruedas y es prácticamente indefensa sin sus padres. Zeta le dice que los restaurará completamente si ella sube una copia de sí mismo al internet. Recibimos otro mensaje interceptado del Dr. Nolan diciéndoles que la NASA logró deshacerse de su E-Leech y que la única copia restante es el virus en la computadora de Jonah, y pide una respuesta rápida de las autoridades antes de que ella tenga oportunidad de subir el virus al internet. Como parte del trato de Jonah con Zeta, ella insistió en que le diera acceso a sus archivos para poder ver a sus padres de nuevo.
aunque sea en forma de código máquina biológico. Se nos da una excelente representación visual de cómo se ve una mente humana en formato de datos. Mientras Iona navega en el código de AZ, logra iniciar algún tipo de secuencia de apagado que exitosamente apaga su computadora justo antes de que el FBI llega a su casa. Fin. A-Leech no es una historia perfecta. Hay un montón de cabos sueltos y puntos de trama sin sentido. Y ni siquiera mencioné la historia de amor que enmarca toda la trama. Pero es sorprendentemente ambiciosa y adelantada a su tiempo para la época en que salió. Varias partes realmente leen como registros de una entrada de la SCP, y también hay un arte muy cool que parece salido de Berserk o del manga de terror de Junji Ito. Sin mencionar que toda la presentación es muy encantadora. Las imágenes, los fondos y los diseños contribuyen enormemente a la atmósfera general. Este tipo de creatividad es muy típico de la web 1.0, y es algo que ya no ves en el internet. Lo más trágico de todo es que Fright.com parece haber sido completamente olvidado por el tiempo. Hoy en día solo es accesible a través de Wayback Machine, y no logro encontrar ninguna mención de él en ningún lugar de la internet hoy. Es como si nunca hubiera existido. Es una lástima, porque creo que estas historias merecen ser recordadas. Están muy por encima de la calidad de la mayoría de las creepypastas que se hicieron más de una década después. Me alegra al menos que exista una forma de acceder a este pedazo de historia del internet. Aunque A-Leech y las demás historias en Fright.com fueron adelantadas a su tiempo, no fueron el primer pseudo-ARG por episodios en internet. El siguiente sitio del que vamos a hablar es de 1996 y se llama Dreadnought. Al igual que Fright.com, Dreadnought solo es accesible a través de Wayback Machine, pero al menos aparece mencionado en la página de Wikipedia sobre la historia de los ARGs, así que no ha sido completamente borrado del mapa. Dreadnought era un pseudo-ARG hospedado en sfguide.com, un sitio de noticias local de San Francisco. Al empezar la historia, te recibe una foto de un casillero acompañada del texto, 16 horas. Se nos presentan 3 personajes, Lori Evers, una madre buscando a su hijo desaparecido, Joe Wiley, un investigador privado y amigo de la familia Evers que está ayudando con la búsqueda, y Toby Evers, cuya página simplemente dice, Toby está desaparecido. Joe y Lori están revisando el casillero de Toby para ver si encuentran alguna pista sobre su paradero. Encuentran algunos objetos, un recorte de periódico con un rostro desconocido, un dibujo de un ángel y un texto apócrifo, un libro con escrituras cristianas que nunca llegaron a incluirse en la Biblia. En las páginas del libro, hay un número de teléfono escrito en un papelito, y si se desplazan bien a la derecha, mucho más allá de la página principal, encontrarán un cuarto objeto, una moneda misteriosa con lo que creo es escritura árabe. Mientras Lori y Joe revisan el casillero, un hombre llamado Bob Connor entra a la escena. Es un detective que trabaja con la policía en el caso de personas desaparecidas. Bob le pide a Lori que pase por la estación con su esposo para responder algunas preguntas. La siguiente página nos lleva a Lori en la estación de policía con su esposo Jake. El detective Connor le cuenta a la pareja que la última vez que se vio a Toby fue cerca de una terminal de autobuses, después de salir de su clase de computación en la escuela, y que la policía cree que salió del condado. Después de responder una ronda de preguntas, la pareja regresa a casa para ver a su hija Elisa, que está enferma de carditis reumática aguda, una enfermedad grave que afecta las válvulas del corazón. Jake se mete a su estudio donde se queda dormido y sueña que está lanzando una moneda, la misma moneda que encontramos en el casillero de Toby. El episodio 3 abre con Lori revisando la computadora de Toby junto con su maestro de computación, Nash. Encuentran 2 correos que Toby le había escrito a su papá, pero que eran desconocidos porque Jake nunca había revisado su correo. En el primero, Toby dice que necesita ir a encontrarse con alguien, que no sabe cuánto tiempo va a estar fuera, y que llevará una laptop con él. Después de la firma, hay arte ASCII de un ángel, y una línea de texto que dice Dreadnought, el misterio de Los Ángeles. En el segundo correo, Toby dice que está bien y que está viajando con un hombre llamado Azarius. Tal vez recuerdan que mencionamos el texto apócrifo brevemente. Hay una sección llamada El libro de Tobías, que cuenta la historia de un chico llamado Tobías, que hace un viaje escoltado por el ángel Rafael, que está disfrazado y se hace llamar Azarius. Lori nos dice que, aunque no es religiosa, le puso Toby a su hijo por el personaje de Tobías en el libro de Tobías porque le gustaba la historia. Nash entonces le muestra a Lori la página web personal de Toby, hospedada en un sitio llamado Seraphim.com. En esa página, Toby dice que sus 2 cosas favoritas son las computadoras y Los Ángeles. También nos dice que el sitio donde está su página pertenece al amigo de su papá. Analicemos esto un momento. Seraphim hace referencia a los serafines, que son los ángeles de rango más alto en la teología cristiana.
La página de Toby está hospedada bajo la URL members/me. Si navegamos a la sección de miembros, obtenemos una lista de carpetas. En la carpeta de disculpa, hay solo una página con un ensayo que, siendo honesto, parece bastante desconectado de la historia. No logro encontrar ninguna relación entre esa página y el resto de la trama, así que la voy a dejar pasar. Nada en la carpeta Rorschach fue archivado, así que no podemos ver qué había ahí, pero sí podemos ver lo que estaba en la última carpeta. Gord. Esta parece ser la página de inicio de una editorial llamada Gord Publishing, que aparecerá más adelante en la historia. Hay una foto de un robot con el texto Klaatu Barada Nikto, que es una referencia a la clásica película de ciencia ficción El día que la Tierra se detuvo. Lo único relevante aquí es la última sección de la página, que habla de un autor llamado Sailor Strom, que escribe libros sobre ángeles, y dice que tenía agendada una conferencia en San Francisco, pero que se canceló a último momento. Solo hay una página más en serafín.com, la página de inicio. Tiene un fragmento de texto que explica qué son los serafines, y también un número de teléfono. Ojo, este no es el mismo número de teléfono que encontramos en el casillero de Toby, pero sí es otro número de San Francisco, lo cual es una coincidencia extraña porque la historia transcurre en Texas, no en San Francisco. Volviendo a la historia, encontramos al detective privado Joe Wiley siendo entrevistado por el detective Connor. Joe está contando cómo un hombre se le acercó corriendo mientras salía de la escuela de Toby. Este hombre se llama Daniel Payne, y le entrega una foto de Toby siendo llevado por una figura misteriosa que Daniel identifica como un hombre llamado Hale. Daniel le dice a Joe que solo hablará con él y no con la policía, y luego sale corriendo. Joe decide seguirlo en su coche. Lo sigue hasta una bodega que supuestamente pertenece a la iglesia de Satán. Después de escuchar la historia, el detective Connor le dice a Joe que Daniel ha estado vinculado a varios cultos en el pasado y que podría ser peligroso. El episodio 5 tiene un formato un poco diferente. Nos muestra lo que está haciendo cada personaje en un minuto específico del mismo día, 10:47 de la mañana. En la página de Bob Connor, nos enteramos de que la policía tiene un testigo que vio a Toby en un tren con destino a San Francisco, y están tratando de coordinar retenes para los trenes que salen de Texas. En la página de Joe, nos enteramos de que el número de teléfono en el casillero de Toby era de Gord Publishing, y que Joe está en camino a San Francisco a buscar a Toby. En la página de Daniel, lo encontramos en medio de una discusión con un personaje llamado Gelma, quien, debo mencionar, no vuelve a aparecer en ningún otro momento de la historia. Lo importante es que nos enteramos de que Daniel está tratando de detener a Hale, el hombre de la foto con Toby. En la página de Elisa, la encontramos soñando con su hermano, que aparece sobre ella en forma incorpórea, y también hay una página de Toby, que es la primera vez que vemos su punto de vista en toda la historia. Lo encontramos sin saber dónde está, aparentemente en una especie de estado de ensoñación. El episodio 6 abre con Joe caminando por las calles neblinosas de San Francisco. Se encuentra con el roomie del sobrino de Lori, un hombre llamado Creedon. Juntos recorren San Francisco buscando a Toby, pero desafortunadamente no lo encuentran, y Creedon tiene que irse a tocar un concierto con su banda. Antes de irse, Joe le muestra una foto de Daniel para preguntarle si lo reconoce. Creedon dice que no. Joe regresa a su hotel y cae profundamente dormido, hasta que lo despierta alguien tocando a su puerta en la madrugada. Es Creedon. Le dice que puede conseguirle una reunión con Daniel, pero tienen que irse ahora mismo. Joe sube al carro de Creedon y le pregunta por qué mintió sobre no conocer a Daniel. Creedon no da una respuesta real, y Joe tampoco insiste mucho, aunque sí explica que Daniel es un promotor importante en la escena musical local de San Francisco, y que están en camino hasta encontrarlo en un antro. Llegan al antro, pasan al cuarto de atrás, y ven a Daniel. Joe lo empuja contra la pared y lo interroga de manera bastante agresiva, y es en este momento que escuchamos la historia de vida de Daniel. Daniel creció dentro de un culto llamado La Familia, que al parecer es un culto real, aunque no estoy seguro si en la historia se refieren al mismo. Él y su padre se movieron por diferentes ramas de la familia hasta que Daniel tenía 17 años, y se hizo amigo de un periodista encubierto que había infiltrado el culto. Ese periodista ayudó a Daniel a escapar y a someterse a un proceso de desprogramación, un proceso por el que pasan exmiembros de cultos para adaptarse de nuevo a la vida normal fuera del culto. A partir de ahí, Daniel dedicó su vida a rescatar a miembros de cultos y desprogramarlos. Daniel explica que hace 3 meses fue contratado por una mujer para rescatar a su hija María de un culto en Connecticut. Este culto supuestamente es muy rico, bien conectado y violento. Daniel se infiltra en el culto y se hace amigo de su líder, Hale, el mismo que se llevó a Toby. En un momento Hale le dice a Daniel que el culto planea un ritual especial a las 3 de la mañana.
y le dice que lo espere afuera de una gasolinera. Daniel hace lo que le piden, pero Hale nunca aparece. A la mañana siguiente, Daniel descubre que todos los miembros del culto se fueron, no muertos, sino simplemente desaparecidos, como si nunca hubieran existido, excepto Hale. Daniel cree que Hale es responsable de la desaparición de más de 100 miembros del culto, y por eso lo nombra el líder de culto más peligroso con el que haya tratado jamás. Daniel le dice a Joe que no está seguro de por qué Hale está tan interesado en Toby, pero que necesitan detenerlo lo antes posible. Volvemos a Texas, donde Jake Evers está bebiendo solo en casa. Su esposa Lori se está preparando para ir a San Francisco a ayudarle a Joe a buscar a Toby. Llega un fax con el boceto policial de Hale, y Elisa está dormida, soñando de nuevo con su hermano. Luego cortamos a Toby, que está soñando con curar a su hermana de su enfermedad. En este punto, el archivo del sitio web empieza a perder parte del material que alguna vez estuvo en estas páginas, y la historia termina abruptamente con Elisa horneando galletas para su papá. Me imagino que probablemente había más episodios planeados, pero nunca llegaron a hacerse. Casi hago un video completo solo sobre Dreadnought, pero decidí no hacerlo porque está incompleto y no tiene ningún tipo de final. Pero aún así, esto es algo, ¿no? Aunque se presenta como ficción, en lo demás es prácticamente una RG de Internet completo hecho en 1996, cuando solo el 13% de la gente tenía acceso a Internet. Decir que se adelantó a su tiempo es quedarse corto. Pero más allá de ser innovador, Dreadnought simplemente es muy bueno. Irradia encanto y misterio. Su presentación te da la misma sensación que ver una película noir. El diseño es súper creativo, y se las arreglaron para cambiar la fórmula lo suficiente conforme avanza la historia para mantenerte enganchado. Quienquiera que haya armado todo esto era obviamente muy apasionado con lo que estaba haciendo, y eso hace que sea todavía más triste ver tan poca mención de este proyecto en el Internet de hoy. Como dije, lo único que encontré es un párrafo en una página de Wikipedia, pero siento que este proyecto realmente merece ser recordado. Hoy revisamos 3 ARGs tempranos de Internet de finales de los 90, pero aún queda mucho terror de Internet de los primeros días de la web 1.0 del que no hemos hablado. Así que en lugar de hacer esto un video de 4 horas, decidí convertirlo en una serie. Volvemos pronto para explorar más de las partes perturbadoras del Internet de los 90. Hasta entonces, cuídense. Gracias por ver. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.